Buenas tardes a todos. Le damos la cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras enseñanzas que las sacamos por YouTube, Facebook, y los que visitan nuestra página web y nos dejan esos mensajes que nos llenan de satisfacción y halago. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad hemos preparado una enseñanza, la espiritualidad de la iglesia, o sea, la práctica de la iglesia, si se quiere decir. Hemos tomado el versículo de la Biblia, Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vayamos a las Biblias. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Una enseñanza muy corta, pero es necesario que el pueblo de Dios tenga el conocimiento y tenga una perspectiva de lo que es la iglesia, la espiritualidad de la iglesia y su práctica en ella. Esta enseñanza ha puesto el Señor en mi corazón para la edificación del pueblo de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entramos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor glorioso, Padre, bondadoso como eres tú, Señor, misericordioso, Padre. Te pedimos en esta tarde y noche, Señor de los cielos, que nos acompañes en esta enseñanza, como siempre lo haces, con todos los siervos que son tuyos y que glorifican el nombre tuyo, Señor amado. En esta vez me toca a mí, Señor. Acompáñame una vez más en tu misericordia, Señor. Ayúdame a explicar lo que tú has dado a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor amado, así sea, Padre. Amén, Señor, amén. Hemos leído estos versículos en Hechos. Sí. Se hacían muchas señales y prodigios. Si vemos un poquito, nos retrocedemos un poco al capítulo 4, versículo 30, leemos claramente que estos primeros cristianos oraron para que Dios continuara haciendo señales y prodigios mediante el nombre de su Santo Hijo Jesús. Estaban todos unánimes, dice la palabra. Con frecuencia, el hecho de que este pueblo de Dios estén juntos, unánimes, es una demostración grande del poder del Espíritu Santo. Que cualquier señal particular o maravillosa, no hay mejor cosa que el poder del Espíritu Santo. Como nos damos cuenta, en el libro de los Hechos encontramos la práctica de la iglesia, el principio. Es el que determina las actitudes. Por eso debemos conocer los principios, para que nuestras actitudes se acoplen a ello. ¿Realmente eres hijo de Dios? Como hijo de Dios, ¿eres miembro del cuerpo de Cristo?
¿Tu identificación es con el cuerpo de Cristo? ¿Y no tienes temor de eso? Al serlo del cuerpo de Cristo, no estamos pretendiendo ser todo el cuerpo de Cristo, pero sí somos como miembros de Él. Cuerpo de Cristo, somos la iglesia en cualquier localidad o sitio. No estamos identificados como la iglesia del pastor sultano o mengano. No, queridos hermanos. Él es alguien que cumple una función, sí, y merece respeto, pero somos, con los demás, hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, con los demás santos de la localidad, conformamos la iglesia local. Somos la iglesia. La iglesia es real. La iglesia está donde están los hermanos. Solo que hay unos que no dan el testimonio de lo que ellos son. Una cosa es ser y otra cosa es decir. No importa lo que nuestros hermanos digan que son ante Dios, sino que debes tratarlos como ellos son. Ellos son de Dios, como nosotros. Ellos son de la misma familia. Y si no lo hacen y no lo asumen, no es cosa nuestra, queridos hermanos. Por el momento, más adelante el Señor perfecciona la obra. ¿De quién somos? Es de Cristo. Él realmente es nuestra cabeza. Somos de Cristo y no estamos rechazando a ningún hermano como hermano, pero sí los errores que hay en ellos. Una cosa es el sistema sectario. Téngase por en cuenta, sectario, el comportamiento herético propios de sectas. Y otra cosa es el hermano como persona. Se está rechazando los errores que hay en el sistema sectario. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los santos somos de la iglesia, pero muchos se comportan como de sectas. Entonces lo que tiene que desaparecer es el sistema sectario. Todos nuestros hermanos que aún están en los sistemas sectarios, que todavía caminan en esas tradiciones, en la religión, a los ojos de Dios, forman con nosotros la única familia, la familia de Dios. Luego así debemos actuar nosotros. La actitud de la iglesia es incluir a los que el Señor incluye. La iglesia tiene una cabeza y un mismo espíritu en cada localidad. Veamos en la Santa Palabra, vayamos a Efesios, capítulo 1, versículos del 22 al 23. Efesios, capítulo 1, versículos del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y si nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9,
vamos a encontrar una hermosa palabra. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escuche bien, hermano, no es de Él. Esto nos da la pauta para irnos a Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde dice la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Miren estos versículos que son fantásticos, hermanos. Pero vamos a repetir porque es necesario que la iglesia entienda. Continuemos. Lo que determina si alguien es miembro del cuerpo de Cristo es que tenga el Espíritu de Cristo. La iglesia, la secta y el mundo tienen sus límites. Hay que entender cuáles son los límites de la iglesia. Es donde lo que más nos interesa. Hasta dónde llega Cristo es el límite de la iglesia. Los del mundo son amplios. La actitud de la iglesia incluye a todos los que tienen el Espíritu de Cristo. No es la doctrina eclesiológica lo que determina. La iglesia no es más pequeña que el cuerpo, y la iglesia no es solo de los que entienden bien la doctrina de la iglesia, sino de todos los hijos de Dios. Pero los que entienden esa doctrina deben representar la actitud correcta de lo que es la iglesia. O sea, tienen la responsabilidad de adoctrinar al cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Es decir, que no es más pequeña que el cuerpo. La iglesia es lo mismo que decir el cuerpo. La iglesia no está formada solo por los que entienden, sino por todos los hijos de Dios. Vamos una vez más a Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hermano. Mire qué regalo del cielo. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué, hermanos? En todo. Y Colosenses 1:24, también que lo leímos, pero es necesario, hermanos, que entendamos esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La falsedad en los medios religiosos. No podemos compartir su testimonio porque su actitud no es la correcta. Pero ellos sí son de la iglesia. La iglesia son personas, no denominaciones, hermano, organizaciones, personería, membresía, estructuras. El elemento es Cristo, que nos hace uno. No son las membresías, no son las personerías, lo vuelvo y lo repito, no son las estructuras las que nos hicieron hermanos. ¿Quién es entonces? Es Cristo.
el que lo hace. Hay presbiterianos y menonitas que son ateos. Sí, no es la vida. Y la palabra de Cristo es peligroso. La iglesia es Cristo en vida, en sus miembros, hermanos. Donde no está Cristo, no está la iglesia. Hay teólogos, entre otros, que son ateos, hermano. Qué paradoja, siendo teólogos son ateos. No diferencian el mundo de la iglesia. Es algo sociológico. Los modernistas escépticos se encuentran entre ellos. La iglesia no son personerías, no son denominaciones, no son organizaciones. Una denominación puede tener en la membresía gente que no pertenece a la iglesia. Es tan confuso el mundo eclesiástico que en el mundo pastoral las cosas no son tan santas. Muchos han perdido, escúchelo bien, la fe en reuniones de pastores. Esa es la apostasía. Pretender seguir siendo cristianos y pretender desembocar en el concilio ecuménico de las iglesias. Es curioso. Eso va a terminar en el falso profeta, en el líder religioso que se va a levantar con el anticristo. Existe un trabajo de ecumenismo y de unidad en el medio religioso y tenemos que estar pendientes, manteniendo nuestra vista espiritual en todos estos acontecimientos para no ser engañados, que solo son pactos y componendas para manejar y manipular al pueblo de Dios. Fíjese bien, hermanos, hay masonería metida en esto, hay filtraciones como en la política, hermanos. Pastores masones de altos grados, algunos grandes de ellos son satanistas. Masonería azul es la exportación del humanismo. La masonería roja culmina en el grado de Rosacruz. Son panteístas, dualistas. Es un trabajo de concientización ideológica. La negra es ocultista, brujeril y satánica. La blanca es la que gobierna todo. Es el mundo religioso. En definitiva, es Babilonia. El mundo religioso de Babilonia. Pero no he venido a hablar de eso. La iglesia son personas regeneradas y limpiadas por la sangre de Cristo. La iglesia es un organismo vivo, no una organización donde tenemos comunión gracias a Cristo. Allí estamos en comunión unos con otros. Tenemos que entender que es con el Espíritu, es con la palabra, no son las organizaciones. Se está usando un nombre para representar al pueblo de Dios sin tener en cuenta a los hermanos. La iglesia es algo espiritual donde está el cuerpo de Cristo. Hay una gran diferencia entre la iglesia, el cuerpo de Cristo y las organizaciones. Cristo es el elemento clave para identificar si es o no es la cosa. No es una cosa simple, membresía,
con el respaldo de la simple membresía, se mueven en apariencia, pero la realidad del espíritu es otra. El elemento clave es si ha nacido de nuevo en Cristo, si ha sido redimido por la sangre de Cristo. Hay que distinguir, hay que diferenciar, podríamos decir, lo que es el procedimiento del discernimiento del principio. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, versículo 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Hay que proceder por el Espíritu. La carne, hermanos, no es confiable. No podemos confiar en la carne. Si confiamos en la carne, ésta nos perderá. No se debe confiar en la propia prudencia. El Espíritu percibe en nuestro espíritu lo que Dios y lo que no es. Los límites de la iglesia son los límites de lo que Cristo ha dado en su palabra. No es la doctrina eclesiológica correcta, sino la vida de Cristo en su persona. Les invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras, a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Su palabra dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pon atención en esta palabra. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Estamos en el 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos, los de afuera, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios, aleluya. Si la persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que nos hace cercanos es la sangre del Señor. Él mismo nos hace un solo pueblo, la familia de Dios. No debemos permitir que nada nos aleje de otros. La familia de Cristo es un solo pueblo. Es lo que hay que respetar. El cuerpo de Cristo es un solo hombre. Lo nuevo es lo que viene de la resurrección.
Lo nuevo, hermanos, es lo que viene de la resurrección. Les invito a que vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 14, hermanos. Por tanto, acordaos de que otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, hermanos. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿No es hermoso, hermanos? La Biblia nos enseña que somos un solo hombre, un nuevo hombre. Cualquier cosa de nosotros que no venga de Cristo incomoda a Cristo y a la iglesia. La novedad de vida en nosotros viene de Cristo resucitado. La sangre nos hace cercanos, un solo pueblo, y ese pueblo es uno, solo, nuevo, renacido, que es Cristo. Efesios 2 nos enseña sobre el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo en nosotros. El elemento de la reconciliación. El elemento de la reconciliación es la cruz. Cuando no pasamos por la cruz es cuando hay enemistades. El espíritu no puede reconciliarse con la carne. Entonces es la carne la que debe morir. La vida de la iglesia es una vida que vivifica el espíritu, pero atormenta la carne. O sea que los carnales no pueden estar en la iglesia, pero hay que acogerlos, porque el Espíritu de Dios trabajará en ellos. En la vida de la iglesia, la carne va a recibir sus martillazos, hermano. La comunión descansa en apartarse del pecado. ¿Y cuántos de nosotros no entramos a la iglesia cargados de pecados, hermano? Y fuimos martillados por la gracia de nuestro Padre Redentor, que nos dio una oportunidad. Y aquí estamos predicando su palabra. Santo es el Señor. Padre Celestial, te damos gracias. La comunión decía: descansen, apartarse del pecado. Les invito a 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Santo Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, Dios amado. La unidad
estaba basada en el juicio sobre el pecado. Los sistemas se forman con base en el error y el pecado. La iglesia tiene sus límites. Andar en luz es abandonar el pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión. A veces rompemos la comunión por el pecado. Sí, hermanos, rompemos. El pecado nos aleja. Ya lo sabemos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos conformes? No. No tenemos que renunciar a estas dádivas que nos ofrece nuestro Padre Redentor por su sangre preciosa. Tenemos que valorar ese sacrificio perfecto. Vayamos entrando a la conclusión. 3 puntos a topar. Primero, la iglesia son personas determinadas y todas tienen el Espíritu de Cristo. No miremos estructuras, y organizaciones, sino personas regeneradas, hermanos. Así como fuimos nosotros regenerados, todos tienen la misma oportunidad. ¿Por qué señalar con el dedo? No, hermanos. Podemos ser todos el cuerpo de Cristo. No tenemos ese derecho. ¿Quiere ser juez y verdugo? No, hermano. 3. Todas las personas de esta calidad, nacidas de nuevo, son la iglesia. Si no se incluye a todas las personas que recibe Cristo, se es sectario, porque la identidad es la comunión de Cristo. Hay cosas artificiales de la vieja creación, hechas en la carne. Ese es el pecado de las denominaciones, la división. La iglesia pertenece a la nueva creación. La comunión es integral. Sí. No es integral sectaria, que se entienda bien. En Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 2, recibir al débil en la fe, hermanos. Pero no para contender sobre opiniones. 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Recibir al débil en la fe, porque Dios le ha recibido, conforme el texto de Romanos 14 y 15. Una cosa es el error y otra los hermanos. Una cosa es el pecado y otra el error. La iglesia, hermano, para tener esa actitud, debe tener la recepción de Cristo, hermano. Cristo en nosotros. Dios, nuestro Señor, llenando nuestro corazón. A los que Dios recibe por hijos, la iglesia recibe como hermanos. Si Dios ha recibido a alguien y yo no le recibo, me transformo, me vuelvo en un sectario. Entonces abramos nuestro corazón a los que el Señor nos manda. Si la iglesia recibe menos, es sectaria. Pero si recibe más el mundo, estamos haciendo nuestro trabajo con la iglesia de Cristo.
Le dejo ese pensamiento. Es tiempo de orar. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, lo que has puesto en mi corazón para entender lo que es la iglesia, Señor. Espero que por tu gracia, Dios amado, nos regales ese entendimiento, Señor, el cual nos has participado, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, en estos tiempos de apostasía, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.